Hola, bienvenidos al podcast de Jupi Digital. En Jupi Digital ayudamos a graduados y futuros egresados de ciencias exactas, ciencias económicas e ingenierías a reconvertirse en analistas de datos, logrando así mejores ingresos, mejor estilo de vida y poder trabajar desde donde quieren. Por eso hacemos este podcast en el que hablamos de estilo de vida digital, educación, futuro del trabajo y análisis de datos. En este episodio vamos a conocer a alguien que mejora el tiempo de las personas evitándoles la minería de datos. Hace que la digitalización de las empresas sea algo más fácil y menos traumático. Y tiene un concepto novedoso que nos va a explicar acá de qué se trata, que se llama Data Awareness. Javier Burstin, uruguayo, analista en sistemas, innovador, líder y referente de la industria de los datos. Vamos con el episodio. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Javier, que estás en Uruguay, estás cerca de Montevideo. Contame cómo es estar en este país tan lindo de Latinoamérica. Y tiene algunos beneficios y algunas desventajas. El beneficio es que es un país tranquilo, con poca gente. La desventaja es que hay poca gente para hacer negocios. O sea que uno tiene que buscar bastante para poder hacerlo. Pero si uno en el balance es muy bueno. Bien, y más con una empresa como la tuya que se dedica a ayudar a otras empresas en esto de entrar en el mundo de la ciencia de datos, de lo digital. Contanos un poquito de qué va. Y bueno, nosotros a veces cuando alguien me pregunta qué es lo que hacemos, las personas un poco mayores o que no están tan familiarizadas con el mundo informático, le decimos, bueno, nosotros lo que hacemos es transformar el tiempo de las personas en tiempo más valioso. Y ahí nos entienden menos, pero básicamente es eso, ¿no? Porque la explotación de los datos o su transformación en información, lo que en una de las grandes betas lo que está haciendo es liberar tiempo valioso de personas que se dedican a analizar la información, pero que actualmente trabajan, si esto lo diéramos en porcentaje, el 80% del tiempo en hacerse de los datos para recién ahí transformarlos y recién ahí analizarlos, y la idea es darlos vuelta, o sea, que no trabajen en hacer el acopio de los datos, sino que solo haga un automatismo y ya lo deje disponible para que aquellos que tienen que tomar decisiones lo hagan usando la información ya disponible y no haciendo el trabajo de minería, de ir a buscar el dato, traerlo, transformarlo, guardarlo, recién ahí verlo. Eso es lo que pasa en la mayoría de nuestros clientes al día uno cuando llegamos. Bien, esto cambiar un poquito la tabla del 80-20, esa famosa regla de 80% del tiempo preparando el dato y 20% tomando la decisión, hacerlo al revés, que te lleve el 20% del tiempo generar esa información y tener el 80% para ver cómo la aplico de la mejor manera. ¿Sería más o menos compartís ese porcentaje o en tu experiencia es distinto? A veces más, a veces el 80-20 se transforma en un 95-5, porque tenemos un cliente que es bastante grande acá en Uruguay y es una empresa que tenía, por ejemplo, hacía 12 estados de resultados distintos, porque es una empresa que tiene muchas verticales y consumía unas 150 horas hombre de trabajo en hacer toda esa tarea de acopio de datos. Y hace poquito, después de un proyecto que no fue menor, de un año y medio, se ha liberado todo ese tiempo y han permitido que esas personas valiosas, porque eran economistas, contadores, ingenieros, haciendo tareas de acopio de datos y preparación de datos, ahora se dedican a analizarlos y con ese tiempo disponible accionar o reaccionar para generar optimización, mejoras, búsqueda de oportunidades. Simplemente estamos haciendo lo que se hacía hace muchos años de forma manual, ahora se hace automático. La tecnología existe hace muchísimos años, pero recién ahora nos estamos dando cuenta que el volumen de datos es tan grande que realmente ya no es fácil ni posible hacerlo de la forma tradicional. Y esto simplemente es fácil, ¿no? Hace poco un cliente me dijo, necesito hacer este tipo de cosas porque Excel ya no funciona, porque el Excel es una herramienta de cálculo, pero también tiene cierto límite. Entonces, si tu capacidad de generar datos crece mucho más que lo que hoy una solución de cálculo como Excel puede procesar, o tu cerebro puede procesar, hay algo que tenemos que llamar, algo que tenemos que hacer para poder tratarlos, atenderlos y procesarlos, porque si no, Sí, de hecho se nos es cae. como demasiado hogareño, vamos a ponerlo en esos términos.
para lo que es una empresa y una empresa actual, con los volúmenes de datos que genera, con las métricas que uno le aplica, parece hasta de ilusos pensar que Excel me va a servir para. Pero bueno, uno arranca por ahí justamente porque hay mucho desconocimiento. ¿Sentís que tenés que ir cambiando esas mentalidades, que parte de tu trabajo, aunque no sea la función primordial, es cambiar ese chip, esa forma de pensar de la gente? Sí, es convencer a la persona que dirige el barco, porque los que están en el barco remando, por decirlo de una forma, prefieren seguir remando, aunque no lo creas, seguir haciendo la tarea manual y costosa y sacrificada, eh, aunque sea todo, tenga todas esas penas, también sigue estando dentro de la zona de confort, y a veces el balance entre estar en la zona de confort y vivir las penas, bueno, mantiene a la persona ahí, sobre todo si ya es una persona entrada en años y que le cuesta más cambiar que seguir haciendo las mismas cosas de forma tradicional. Si uno lo viera como si fuese una pareja, sería una pareja tóxica, ya está funcional, pero bueno, hasta que se jubile va a seguir funcionando así. Digamos, Y en este sería caso es el así. malo conocido, ¿no? El famoso refrán de malo conocido. Yo remando llegué hasta acá, Javier. ¿Por qué querés que cambie? Mirá hasta dónde Exacto. llegué, mirá lo bien que estoy remando, ¿eh? Con estas dos manitos, te dicen. Y vos decís, está bien, pero no va más. O sea, no va más, pero no, que es a futuro. No va más hace años eso. Y te cuesta, ¿encontrás mucha resistencia? ¿Es por un grupo etario o por rubros? ¿Cómo es esto? ¿Quiénes son más No, duros, por ejemplo? al contrario, lo que me ha pasado es que los que más resistencia tienen son aquellos que tienen que decidir hacer una inversión en esto, que aquellos que tienen que adoptar el cambio. Depende un poco de la organización. Cuanto más vertical sea la organización, que tenga una jerarquía más con una pendiente mayor, ahí el cambio mayor es más difícil. Cuando la estructura es más plana, o sea que la cercanía entre el máximo rango y el de más abajo son unos pocos escalafones, ahí funciona muchísimo mejor. Que suelen ser las empresas un poco más dinámicas, las que son más antiguas, tienen mucha cantidad de escalafones y se derivan unos a otros este cambio, y es común encontrarse con grandes zonas de confort difíciles de combatir, al punto que nosotros como empresa yo veo que es un inminente fracaso por esos términos, prefiero no tomar el proyecto. No por miedo al fracaso, sino por no perder el tiempo, porque la verdad es que nos podemos dar el lujo de con qué clientes trabajamos, y cuando nos encontramos con este tipo de situaciones que uno ya lo palpa cuando está haciendo las presentaciones o las actividades de preventa, y hay como una especie de Reticencia. reticencia y celo al Sí. cambio, bueno, hay veces que es preferir dejar pasar la oportunidad, como le decimos nosotros. Es una Ujú. oportunidad que no Hasta que merece. ellos se convenzan solos, que vean que la competencia está. Yo te voy a dar un ejemplo que conozco de primera mano. Hace unos 20 años más o menos, cuando empezábamos con lo de los sitios web y ventas y eso para empresas chicas, recuerdo que habían sacado un sitio acá en Argentina donde vos publicitabas con un banner, con el famoso banner, una pieza gráfica dentro del sitio. Vos sabés que lo que tuvieron que hacer fue, aunque no lo creas, porque no eran gerentes, yo siempre lo digo medio broma, medio en serio, eran gerontes. Los gerontes a los que se les vendía la publicidad llaman a la oficina a decir, nosotros pagamos lo del mes pasado y no nos trajeron la revistita. Pensaron que estaban haciendo publicidad gráfica. Y anda a convencerlos de que no, cuando en realidad le estábamos dando la oportunidad de lo realmente nuevo que era tener presencia en uno de los portales más vistos de Argentina, pero se tuvo que hacer gráfica, en serio, una revistita para esa gente que pedía ver su publicidad gráfica y tocarla. Pero bueno, le encontramos la vuelta, por así decirle, pero eso fue, como te digo, hace 20 años, la mayoría ya no debe estar en actividad, porque imagínate esa cabecita que le ibas a vender una cosa y te compraron que era una revista, nunca entendieron que era en internet, nunca entendieron, y la plata la pusieron igual, pero después hubo que hacerle el soporte papel para que se queden contentos, para que estén contentos con eso. La verdad que
por eso me veo en esta explicación que estás dando. ¿Sabes qué quería, Javier? Si podés, contanos, yo voy a hacer trampa, pues yo ya hablé con Javier, ¿está? Entonces él me tiró un par de puntas, pero vamos a compartirlo con todos. Contame cómo es este concepto de la activación de los datos, porque conceptualmente me parece fabuloso para graficar esto. Bueno, em, nosotros le llamamos también un nombre más moderno, le llamamos el despertar de los datos o el data awakeness. Eh, uno cuando un dato se registra, el ciclo de vida de un dato es simplemente se genera cuando ocurre algún tipo de actividad. Vamos en el caso más básico, cuando uno va a un kiosco y hace una compra, esa compra generó múltiples registros, uno de ellos fue el que se registró en el sistema, lo que se, lo que se vendió, a qué precio, eventualmente el costo, la hora, el cliente si tenía alguna tarjeta, etcétera, un montón de datos. Y esos datos se almacenan se almacenan en un sistema, o un sistema los almacena en una base de datos, o en algún elemento que los permita vivir por mucho tiempo. Y si ese registro que pudo haber nacido el día en 1990, por ejemplo, cuando hicimos una venta, seguramente persista durante muchísimos años. Tenemos clientes que tienen historial de ventas desde los 80, aunque no lo crean, y se usan para poder no operar, pero se usan para poder analizar. Y si ese dato nació en el año 90 y llegó hasta el año 2023, entonces estuvo 33 años almacenado, el cual tenía algunos costos asociados, como costo de almacenamiento, electricidad, recursos humanos, mano de obra para poder mantenerlo, hacer los respaldos, y tantas otras cosas que pueden girar en torno a un dato almacenado. Entonces, desde el punto de vista contable, cuando uno ve el estado de situación del patrimonio de una empresa, que es básicamente qué es lo que tiene y qué es lo que debe, o qué es lo que tiene por cobrar y qué es lo que tiene que pagar, el dato que está almacenado es un pasivo. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo con ese dato que tengo almacenado es tenerlo guardado y nada más. Y por eso estoy pagando un montón de plata y derivándole un montón de recursos. Si es un dato, quizá no sea nada, pero cuando son 33 años de datos, bueno, y no se hace nada con ellos, hay que pensar si vale la pena tenerlos o no, bueno, o eventualmente lo que nosotros llamamos es activarlo. La diferencia entre un activo y un pasivo es: el pasivo son cosas que debo y que tengo que pagar, y eventualmente eh, cosas que tengo que me pesan en mi activar, o sea, que tienen un peso, es un lastre, y el activo es algo que a mí me permite generar, o sea, básicamente son ingresos y oportunidades. Entonces, la idea es que ese dato que está durmiendo hace mucho tiempo, o está durmiendo en los sistemas, es sacarles provecho, de alguna forma transformarlos en algo activo que nos genere ingresos. El ejemplo que siempre usamos para esto, y dependiendo mucho del cliente, hace poquito tuvimos una actividad de preventas con una empresa que tiene, entre otras cosas, una empresa de salud que tiene ambulancias. ¿Qué pasaría si una empresa de salud invierte en una ambulancia que tiene un costo más o menos de $100.000 y lo compra la ambulancia y la guarda en un garaje? Lo único que hizo fue comprarla y guardarla, y eso es un pasivo, porque yo tengo que pagarlo, tengo que pagar el mantenimiento, seguro, patente, el garage, un montón de cosas que tienen que estar relacionadas con ese bien que adquirí y lo guardé. Entonces, ¿qué pasa si alguien viene y le dice: pero vamos a activar esta ambulancia, vamos a darla a trabajar? Esa ambulancia que sale a la calle, empieza a dar servicios, empieza a generar una ganancia por hora muy, muy alta. También va a tener costos de operación, pero seguramente en el balance va a generar muchísimos ingresos y oportunidades de negocios que si estuviese ahí guardada. Esto es muy parecido. Los datos guardados no sirven de mucho. Simplemente sirven porque si quisiera hacer algún tipo de validación, o si viene el fisco a querer revisar cómo fueron las actividades, pero si están ahí, no sirven de nada. Entonces, la intención es transformarlos en datos activos para que me puedan ayudar a generar nuevos ingresos, nuevas oportunidades, o simplemente tener hallazgos, lo que nosotros le llamamos muchas veces el insight, en poder encontrar algo que nos ayude a operar mejor, a encontrar una beta, a reducir costos, a ver quién se nutre de información y quién no, para ver quién se está transformando junto con la empresa. Entonces, esos datos, ese awakeness, ese despertar, es el que nosotros tratamos de llevar a todas las empresas donde llegamos, que en su mayoría son clientes que todavía, acá tenemos dos grandes clientes: aquellos que han iniciado el camino, y cuando digo iniciado el camino es que saben que lo tienen que hacer y lo hacen de forma muy artesanal, como hablábamos recién, con Excel y con instrumentos un poco más antiguos y estructurados,
como reportes estructurados de los sistemas. Que muchos sistemas, como por ejemplo SAP, tiene cientos de reportes, pero bueno, poder hacerse la información no es sacar un solo reporte, sino que es sacar 10 distintos, a copiarlos, mezclarlos, para recién ahí generar la información. Y entonces la intención es salir de esa forma de operar, o sea, llevamos a los clientes, tienen una forma de operar bastante artesanal, para pasar a una forma de operar bastante automatizada, donde no tengan que trabajar con los datos en bruto, sino que puedan trabajar con la información ya lista para consumir. Entonces, a veces también cuando damos algunos cursos o cuando les tratamos de explicar, cuando estamos haciendo el proceso de transformación interno de por qué nutrirse los datos, quizás algunos los más veteranos hayamos conocido las guías telefónicas que medían más o menos 10 centímetros de alto, en una hoja 4 básicamente, y que pesaba 1,5 kg, 2. Y yo te dijera, contame la cantidad de personas que tiene en la guía telefónica, y probablemente tengas que agarrar hoja por hoja, contar, hacer todo el trabajo manual. ¿Qué pasa si yo te digo en la tapa de la hoja y te digo, esta guía tiene 1,5 millones de personas? Y bueno, ya te resolví el camino. Bueno, la idea es esa, resolverte el camino y no de que tengas que andar buceando en tus datos para recién transformarlos en información. Ese es el trabajo que tratamos de hacer y hacemos, porque si no el cliente, nosotros no nos compra otra cosa que eso. No vendemos Claro, otra cosa. No tal cual. hacemos sitios web, no hacemos sistemas, nada. Simplemente conocemos muy bien de cómo están hechos todas esas cosas, pero la idea es tener la capacidad de poder penetrar en esos sistemas, leerlos en forma automática y dárselo a los usuarios listos para que puedan accionar y operar. Bien, con respecto a lo que es data literacy, de poder leer esos datos, ¿lo vas a ver como un deber conocer para quien quiera tener un trabajo dentro de 5 o 10 años? ¿Lo ves así o todavía no? Poder Sí, servirse de esos datos, digamos, más allá de la profesión de base que tengas. Vos podés ser médico, podés ser ingeniero, podés ser contador. ¿Cuán importante va a ser tener esa habilidad o estar alfabetizado en datos? Vamos a hacerle una traducción en castellano, digamos, sería eso. y bueno, ese conocimiento es muy valioso, primero que nada. No sé si todos tienen el gusto por poder hacerlo, lo que sí estoy seguro que no tiene un sesgo de formación, tiene que ver más eh, con qué gusta hacer o qué, si es atractivo para una persona trabajar con los datos. En nuestro caso, los únicos informáticos que trabajamos en Cubic somos los socios fundadores. El resto es ingeniero en alimentos, técnico en infraestructura, de sistemas que no tiene nada que ver con datos. El otro es economista. Nuestros clientes, los usuarios más ávidos, no tienen nada que ver con sistemas, suelen ser economistas, contadores, especialistas en matemática. Hay hasta un médico, ahora que lo mencionás, porque uno de nuestros clientes tiene una empresa de ambulancia. Entonces, eh, no necesariamente tiene que ver con la formación, sí tiene que ver con el hambre o con las ganas de usar la información en pro de uno mismo. Si yo te dijera que vos manejes tu vehículo sin un medidor de velocidad, vos podrías decirle, bueno, sí, puedo manejar. Ahora, te quiero ver apenas cuando llegues a las cámaras de velocidad, a ver si te animás o no. Y bueno, a ver quién se anima a decirle a su jefe, decirle, ¿ganamos o perdimos? ¿Tenemos más clientes o menos clientes? Sin sistemas o sin instrumentos de información. Bueno, esto es un poco de eso. El data literacy para mí eh, hay un dicho que dice así, en el mundo de los ciegos el tuerto es rey. Ujú. Y en el mundo de los datos, a veces tengo la queja de uno de los muchachos que trabajan con nosotros, dice, me equivoqué de formación, estudié 10 años en ingeniería química y recién ahora me dedico a hacer esto que me gusta, y le erré, me equivoqué, y hace poco di un curso y todos me dijeron lo mismo, dijeron le erramos, soy el contador, tendría que haber sido sistemas, y bueno, cosas por el estilo. Y en realidad lo único que le digo es, mira, fíjate vos en realidad estás como un tuerto en un mundo de ciegos. Así que yo me siento así también, porque a mí me obligan, yo soy de formación técnica y me obligan a entrar en el mundo de los negocios. En el mundo de tener que hablar con las personas que toman decisiones. Yo no, yo quería programar. Y bueno, y ahora tengo que hablar en los términos, tengo que saber qué es un asiento, un estado de resultados, una planificación de producción. Todo eso cuando lo vimos en la facultad yo no, lo vi como algo muy banal. Sin embargo, también me siento un poco tuerto porque siempre tengo que aprender de aquellos que me van a mostrar cómo funciona el negocio, pero al mismo tiempo sé que están ciegos muchas de las personas y me siento como un rey porque aparte del punto de vista, si me dijeras de oportunidades laborales, te diría que todo lo que me preguntan,
dedicate a esto, dedicate a esto. De hecho, nosotros lo que sí tenemos es un gran problema, hablando del data literacy, es cómo podemos hacer para retener al escaso personal que existe y a la gran demanda que hay. A mí en LinkedIn me vienen llegando eh, al menos 6 o 7 llamados por semana de empresas muy grandes pidiendo especialistas en BI o especialistas en datos, ya sea desde el punto de vista de la construcción del dato, de traerlo, o de la parte del BI, que es elaborando las soluciones BI, y sé que no hay. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos es cómo retener el talento, y acá en Uruguay, que no hay muchas empresas que se dediquen al BI, somos bastante pocas, tenemos un acuerdo tácito, o sea, no escrito, que es no robarnos a las personas de cada una de las empresas, porque ahí lo único que estamos haciendo es matándonos entre nosotros. Así que lo que hacemos es que cada una de las empresas tiene alguna especialización un poco mayor en algún área que otra, y se dio un ecosistema de 4 empresas que nos estamos mutuamente derivando eh, eh, clientes Prospectos, clientes, potenciales clientes. o Claro, proyectos. pero aparte, que ahora podemos hablar de esto si te parece, porque ya pasó esto de la pandemia. Lo que nos dejó la pandemia es abrir la oportunidad de decir, che, yo puedo trabajar desde donde quiero, para donde quiero. Me pueden contratar del otro lado del mundo. Entonces, ahí ustedes tienen un acuerdo de mesa chica entre estas 4 empresas, es decir, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, Mm. no nos robemos, no nos soplemos personal porque cuesta mucho formarlo y capacitarlo y retenerlo justamente, pero te vienen con una propuesta de afuera, es como, bueno, Argentina y Uruguay mucho fútbol, ¿no? Para el resto de Latinoamérica no sé si están así, pero un club de acá que le viene una oferta de Europa, ¿y cómo retenés a ese jugador? Es difícil, pero teniéndolo remoto, también puede jugar para vos, cosa que un jugador de fútbol no puede hacer. ¿Lo ves de esa manera? O sea, ves que el talento lo vienen a buscar, no solo por el cambio, no solo porque resulta más económico, porque de hecho económicamente Uruguay está mejor posicionado que Argentina, pero digo en general, ¿el talento latinoamericano sentís que es muy demandado? Sí, es muy codiciado, sí. De hecho, te podría decir que las grandes compañías suelen contratar personal en India, que es personal, vamos a llamarle, altamente, que trabajan muchas horas, pero a su vez también requieren de mucho control. Yo he trabajado con personal India, que es muy, muy barato y tiene mucho volumen, o sea, podemos contratar muchas personas quizá al mismo costo, o 10 personas al precio de una de Latinoamérica, pero tiene dos grandes contras. Una es que requiere de extremado control del proyecto, porque básicamente es como tener una sierra eléctrica. Hay que tenerla muy bien agarrada, porque puede agarrar por cualquier lado y se te fueron 150 horas en una semana y no te diste cuenta. Y para un proyecto de AI 150 horas es mucho, eso por un lado. Por otro lado, la diferencia horaria también impacta, y también lo que nos ha pasado con el personal que está en Medio Oriente es que no es fácil, en estos proyectos de BI donde hay una componente muy alta de entender el negocio, no es fácil para alguien que está lejos entenderlo. Lo mismo, y por eso creo que hay una regionalización de este tipo de perfiles. Quizá una persona que trabaje en Uruguay pueda sin mucho problema trabajar en Estados Unidos y Europa, pero no es tan fácil de que una persona de Medio Oriente trabaje o en lo que tiene que ver con esto de los negocios, sobre todo, de cómo funcionan los negocios, tan fácilmente con las empresas de Estados Unidos y Europa. Eso por un lado. Por otro lado, cuando nos vienen a buscar los talentos acá y se los llevan, también nos pasa algo de eso. Al principio son muy seducidos por el precio que suelen pagar estos, el primer mundo, por decir una forma. Es muy difícil retenerlos, y nosotros ya lo hemos vivido varias veces, de que después de que capacitamos, entrenamos, alguien se va a trabajar en Estados Unidos por el doble o triple de lo que nosotros le solemos pagar, y lo perdemos, lisa y llanamente. Entonces, hemos encontrado algunas estrategias como para poder retenerlo, y le voy a decir la verdad, alguna de las cosas que hemos encontrado es que el personal más joven es el que está más ávido a trabajar hacia afuera, y está bien, pues yo mismo lo hice y me parece bárbaro. Trabajan de cualquier lado del mundo, sin ir más lejos. Mi socio, que le llevo 14 años, estuvo trabajando un mes en Brasil, después estuvo en Roma, estuvo trabajando en donde se le cantara, y yo mismo no sabía ni dónde estaba, y sobre todo, no tanto en el principio de la pandemia, pero sí más bien del 22 para adelante,
muchos de nuestros colaboradores estuvieron trabajando en algún lugar del mundo que nunca supimos. Pero lo que hemos encontrado es que los más jóvenes tienen una rotación muy alta de un lugar a otro. Eso está bien, pero también lo que nosotros estamos buscando son aquellos que también quieren, de alguna forma, tener cierto conocimiento del cliente, como para poder dar un valor mayor. No es lo mismo para mí una persona que tiene ya 40 años, que ha trabajado en los últimos 15 y que ya estuvo en ámbitos empresariales de los últimos 15 o los últimos 10 y puede dialogar con su contraparte en una empresa y realmente con una experiencia. Entonces uno puede adquirir conocimiento o capacitarse, pero tiene dos grandes vetas. Uno es todo lo que desde el punto de vista de formación puedo tener, que es muy valioso, y también la experiencia. Entonces, eso es lo que te hace diferente. Cuando tenés experiencia trabajando con algún tipo de empresa, son muy buenos con empresas de salud, son muy buenos con empresas productoras, muy buenos sabes hablar con un contador. Bueno, eso es lo que retiene un poco más al personal y al mismo tiempo es lo que te vuelve más codiciado. Hablando con otro colega que más o menos somos empresas parecidas, una de las cosas que él me decía que hacía para obtener el talento es, de alguna forma, pagarle más por su experiencia. Si vos sos mayor, tenés más experiencia, no sé mucho si sabes de Power BI, de Click, sé que sabes porque estuviste trabajando con personas que se dedican a producir leche o aquellas personas que fabrican metales. Entonces, eso es muy valioso y difícil de adquirir. Entonces, una recomendación para todos los que se están formando es decirle, aprende estas técnicas, pero con humildad aprende de aquellos que saben del negocio y te lo van a compartir y eso te va a sumar mucho a la hora de volver a tener una experiencia con otro cliente similar y eso se nota muchísimo. Los que están picando mucho nos da la sensación de que saben mucho de la técnica, pero poco de lo que pasa en la cancha. Es como si yo te enseñara a jugar al fútbol y estuvieses 10 años en la academia y después te tiro a la cancha y bueno, no sabes ni dónde está el arco porque estuviste mucho en la academia. Entonces, eso es lo que vemos que es muy valioso. ¿Y quiénes son esos perfiles? Bueno, aquellos que de alguna forma invirtieron mucho también en quedarse en una empresa para poder eh, aprender. Entonces, eso que compartíamos con este colega era, bueno, yo también me fijo cuánto rotó, en dónde estuvo, cuánto tiempo. No voy a invertir tiempo en alguien, le voy a enseñar cómo funciona una empresa, le voy a presentar a un cliente y a los 6 meses se va a ir. A todos nos ha pasado, a todas las personas que hemos contratado, que formamos, invertimos, enseñamos y quizá se nos va la persona por Porque una cuestión estamos hablando económica. de expertise de la vida, estamos hablando de tener Sí, experiencia de persona en la vida y en los distintos negocios. Y lo que yo leo entre líneas también, Javier, es que este tipo de gremio, además de que, bueno, cobija a los que quieren venir, que no muerda al nuevo, que tiene todo un sistema de mentorías, de un montón de contenido en línea para acercarte, tenés perfil para los que están en sus 20, los que están en sus 30, los que están en sus 40 y más, o sea, porque vale mucho conocer sobre el negocio en el que uno está trabajando. Entonces, y la experiencia de vida también suma un montón, más allá. Porque también, te soy sincero, nosotros lo vemos con gente que está cansada de su trabajo porque eligió una formación sin pensarlo demasiado, porque mi papá era contador, porque fue un mandato familiar, me recibí de médico, pero la verdad que no es lo que me gusta. Y como te decían a vos, no te decían, me arrepiento de haber en las charlas, esto no era lo mío, yo soy ingeniero y quería hacer esto que estás haciendo. Te podés reconvertir, te podés y debés hacerlo porque tenés un futuro laboral de 10, 20 años para una edad jubilatoria. ¿Qué vas a seguir haciendo esto que no te da satisfacción, que no te gusta, que inclusive hasta no ganas bien, que te roba tiempo? De ninguna manera. Date la oportunidad, conocé y reconvertite. Más que nada con esto de, no sé si convergés conmigo, Javier, que es un gremio, a diferencia de muchos otros gremios humanos, en donde la comunidad te agarra y te hace parte, que no te expulsa, que no muerden al nuevo, que hay contenidos, que hay formación, que hay mentorías, que vos le preguntás a Javier algo y Javier, en los tiempos de Javier, te va a contestar, porque es un gremio buena onda, por así decirlo, y que tiene eso, que a diferencia de otros gremios, que no, que es el secretito medieval del taller que no lo comparto con nadie. ¿Lo ves de esa manera o cómo lo ves vos con tu experiencia? y depende de la empresa. Ujú.
Pero por lo general, acá, por lo menos en nuestro caso, ya aprendimos de que eh, encerrar el conocimiento y hacer un silo con él no da nada. Y, y yo no paro de sorprenderme de cómo personas o sea, le digo, mirá, nosotros lo hacemos así, y viene con algo nuevo y me dice, mirá, esta solución me anduvo. Y la vemos y digo, wow, nunca se me había ocurrido hacerlo por este approach, es genial. Y bueno, le dimos el espacio para que pudiera experimentar, nos dimos el espacio nosotros para que pudiera cambiar algo que hacíamos hace muchos años de alguna forma, y sobre todo nos ahorró un montón de plata, básicamente, porque muchas veces hacer las cosas, uno no puede estar despierto o atento a todo lo que pasa alrededor, pero nosotros usamos mucho Click, entonces Click, alguna versión nueva de algo que nosotros no sabíamos que existía, y de repente vemos que hizo algo, vino esta persona y me dijo, mira, hice esto de esta forma. Lo miramos y decimos, oh, nunca me había dado cuenta que se podía hacer. No, es que no podía porque salió el mes pasado. Ah, menos me iba a dar cuenta y nos ahorra muchísimo trabajo y al cliente también, obviamente, que es el que lo termina pagando y eso es tremendamente valioso. También el hecho de que me siento confiado por decirle, vos trae lo que creas que sea bueno, malo y lo podemos discutir. Hoy por hoy las empresas modernas de software son bastante abiertas en la medida, cuando tienen cierta, son compactos, aquellos que trabajamos en empresas grandes ahí se vuelve un poco más complicado porque es difícil de gobernar, pero en BI es un mundo muy, no le digo volátil, pero sí de rápido cambio y sin tanto riesgo de poder fallar en algo, ¿no? Entonces, todas las personas por lo general siempre están muy abiertas a inventar cosas nuevas, incluso a llevarle a los clientes propuestas de cosas que no han pedido. Bueno, el cliente quiere ver esta información, bueno, eso lo notamos nosotros como requerimiento de información, y cuando vamos con otras propuestas, y no hay nada más satisfactorio, para mí por lo menos, que ver a un cliente y dice, pa, nunca había visto esto de esta forma, o no lo había visto todo junto. Hace muchos años yo trabajaba, esto fue pero una de las cosas más satisfactorias para mí, trabajaba en el diario El País, que es como La Nación en Argentina. Es el diario número uno, es el periódico número uno, que tiene un portal muy importante en internet, sigue imprimiendo en papel, sigue siendo una entidad, tiene 100 años, y como toda empresa dentro de la empresa tenía 7 verticales distintas de facturación, vendían espacios en el diario, en internet, en la tele, un montón de lugares donde facturaban, y el gerente general, que era quien se nutría de información, le arrimaban la información de a pedazos, y una vez cada 3 meses veía el estado de resultado general, y una de mis aplicaciones, cuando yo estuve trabajando ahí como empleado, eh, fue hacer converger los datos de los 6 facturadores a la vez. Y cuando terminamos y se lo presentamos, lo primero que dijo el gerente general me dijo, esto está mal. El primero que dijo, esto está mal, no puede ser. Nos fuimos para atrás, fuimos a investigar, había algunos errores, resolvimos los errores, o lo que consideramos que eran errores, lo volvimos a presentar y digo, no, esto no está mal, está peor. Pero no era más que nada, no es porque estuviese mal los números, sino que no le cerraba lo que estaba viendo. Después que logramos ver las diferencias y justificarlas, que también hay una máxima del BI que la aprendí hace algunos años, que me dicen, uno de mis mentores en BI cuando me enseñó todas las dinámicas me dijo, esto lo primero que muestra es el mal olor. Así me dijo. ¿Y por qué? Y porque lo que va a saltar es lo que nunca estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, que el producto estrella no está en estrella, o que tenés stock quieto hace 2 años de mercadería que se venció. Entonces va a saltar el mal olor, lo primero que te van a decir es, esto está mal, esto no es cierto, y muchos se van a sentir heridos y hasta atacados. Y bueno, eso fue lo que pasó en este caso. Pero al final, después de algunos meses de trabajo, me dijo, esta es la primera vez que puedo ver la facturación de la empresa toda junta al mismo tiempo, día por día, sin tener que pedirle nada a nadie. Y yo me sentía como, wow, loco. No te digo como Maradona ni como Messi, pero me sentía como Y otro Francesco, dato, Javier, en tiempo real. en tiempo real, claro. Tiempo real, porque vos tenías que pedir un informe y el informe venía cuando venía, con suerte dentro de esa semana. Y todo parciado, todas las facturaciones todas distintas. Sí, Es algo revolucionario realmente, es algo que cuando lo ven así. Pero hay una realidad, lo que vos no medís no existe. Entonces, por eso vos decías lo del mal olor, lo de me di cuenta que hay mercadería que no tuvo rotación y se terminó venciendo en el depósito.
el producto estrella hace 5 años que no es el cliente estrella, no, 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 hay uno con un perfil mucho más bajo que me compra más o paga mejor. O sea que tantas atenciones para Javier no, porque Javier viene, nos cuenta chistes, nos trae cosas, pero no es el mejor cliente de la empresa y te voy a mostrar por qué. Y eso es lo lindo. Yo acá tengo el dato que te va a matar el relato, el dato que te va a decir dónde vas a poner la próxima sucursal y no dependiendo de tu olfato de negocio. Eso no existe más. Eso déjalo para el 1800. No, no, yo creo que acá en esta esquina puede funcionar porque no, 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 no. Te voy a decir, si tenés para pintar 5 sucursales, ¿cuáles son las 5 que tenés que pintar? Y va a depender de un montón de factores. La exposición, si son más grandes, más chicas, la iluminación, en qué calle están, si tienen más venta o no. Y te lo voy a justificar con datos, te lo voy a contar, voy a hacer ese data storytelling, te lo voy a contar con datos, porque acá ya lo procesé, pero de ahí a contarte la historia hay una gran parte y que en esa también hay que formarse, ¿no? Hay que poder transmitir esto y comérsela, porque tenés que comer la reticencia de esta gente que dice, no, 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 corregímelo porque no puede ser. Si yo vendo siempre este alfajor, es el más vendido de la marca, es histórico. Sí, histórico, ya no va más. Ahora lo que se vende es esto, lo que consume tu cliente es esto. ¿Y cómo te encontrás con eso? Es fuerte, ¿no? Tener que matar, estás derribando mitos dentro de una empresa. Sí, Es como una afrenta, lo toman como una afrenta personal, ¿no? En el caso de que haya familia fundadora, es es, chocar contra la realidad, ¿no? bueno, en realidad, una vez que los directorios, o sea, que aquellos que tienen el timonel del gran barco, eh, se dan cuenta de que esto es un instrumento que les va a ayudar a evitar los grandes icebergs, y con anticipación, lo asumen de forma tal de que lo ven como un compromiso corporativo, al punto de que uno de mis primeros clientes y más importantes me pidió uno de los gerentes, el gerente general me dijo, necesito ver cuánto está usando la información la gente que toma decisiones. Y eso fue para mí bastante innovador. Yo un día le dije, mira que podemos ver quién entra y quién no entra, y cuánto entra, porque también hay un tema de costos. Bueno, voy a adquirir licencias para este usuario, eso tiene un costo, quiero ver si lo usa o no lo usa. Y bueno, lo empezó a medir, al punto de que eso no me causa mucha satisfacción, pero le han dicho frases como, bueno, o te subís a esta forma de operar o no puedes operar. Y bueno, he visto gente que no ha logrado superar ese cambio y lo han despedido. Se ha disparado la empresa porque no podían, o sea, ¿cómo le decís a esta empresa le dijo, le preguntó, ¿cómo es esto que compraste 1000 mesas de este producto? Bueno, me pareció que iba a venderse, ¿te pareció? A mí no me pareció nada. Entonces, ahí se da esa discusión y dice, mira, lo que vos decías, el dato mata el relato. Si vos traes un producto que vos pensás que se puede vender, pero no te fundás en información, es probable que le erres o que seas un erudito y que le pegues, pero una No, vez que pero se la dejó eso de pasar. la corazonada, eso del pálpito, dejemos de romantizar los errores después en la administración porque en ese caso le costó el trabajo a una persona, pero si esas 1000 mesas no se vendían, le podía costar el trabajo a 10 personas dentro de la organización. Y bueno, Entonces, algo de eso claro, hubo también. exactamente. Entonces es complicado, ya no te podés guiar por lo que te parece, y más cuando se está midiendo. Igual me pareció interesante lo que me contás porque vamos a charlarlo juntos, fue una metamétrica, fue una métrica sobre las métricas, sobre cuánto usan los datos dentro de una empresa, que generalmente uno cuando vos sugerís, ¿no es cierto? O la empresa sugiere qué medir en las empresas, además de lo que quiere medir la empresa per se, ¿los asesorás con eso? A veces retransmito experiencias que he aprendido en otros clientes, pero por lo general los más innovadores son los que están más necesitados de poder mostrar que están haciendo su trabajo bien. Los gerentes generales o gerentes de área están permanentemente buscando, de alguna forma, encontrar una beta donde antes no existía. Y bueno, en la parte operativa, un operador logístico un día me dijo, mira, yo necesito saber cuánta mercadería es la que me genera ingresos y cuáles no. Y bueno, fue un proyecto interesante porque tenía un producto que parecía la estrella, pero no era la estrella, pero no es porque se venda o no se venda, se vendía.
pero a los efectos del tamaño que ocupaba y un producto grande que ocupaba mucho lugar en el depósito, generaba un margen relativamente importante, pero comparado con un producto que en ese mismo espacio entraban 100 unidades, para hacértelo bien, bien simple, era un sofá que ocupaba espacio, no se puede desarmar el sofá, ocupaba mucho peso, era costoso y el margen era interesante, pero en ese mismo espacio entraban 300 sillas de escritorio. Y bueno, entonces dije, bueno, vamos a ver si vale la pena. Y no, bueno, valía la pena y sobre todo también esto fue una decisión en pandemia, dije, no vamos a vender sofás ahora porque en realidad lo que más se está vendiendo son sillas de oficina y un cambio en las perillas y dice, bueno, vamos a bajar la cantidad de este tipo de mobiliario, vamos a tener más de oficina para las casas y aparte margina más, entra más, tiene menos costos. Y cambié un poco de la visión de, bueno, voy a medir mis objetivos en función de lo que vendo o voy a medir mis objetivos en función de lo que margino. Y eso también tenía un cambio cultural importante porque las direcciones de las empresas no estaban acostumbradas a permear lo que margina cada producto. Y al punto de que las comisiones se pagaban a los vendedores, ¿no? Que son los que están en la primera trinchera de la fila de batalla de las ventas y están tratando de vender, uno siempre decía, vos tratá de vender más y más y más, y en este caso le dijeron algo para mí muy inteligente, es no vendas más, vendé más de lo que margina más. Entonces cambió el approach de qué vender, y al permear esa información a los vendedores que, sabían, que conozcan cuál margina más y cuál margina menos, hizo que no las ventas crecieran, pero el margen sí creciera. Y a los efectos de una empresa, que sabemos que es básicamente que es lo que resta después de haber comprado, vendido, pagado impuestos y pagado salarios, y lo que te queda es vamos a llamarle la renta. Bueno, las ventas permanecieron iguales, las unidades permanecieron más o menos iguales, pero la renta se disparó. Y eso impactó muchísimo, mucho en las comisiones de los vendedores que también ganaron más, de la empresa que ganó más, y lo que hicieron fue tener un approach distinto de la misma información. ¿Y quién fue el creativo de eso? Bueno, volviendo a la pregunta, los que necesitaban encontrar una oportunidad de mejora. Y no la hicieron tanto cambiando lo que se vende, sino la interna de cómo se vende. Y, y a los ojos del cliente era lo mismo, era la misma tienda, pero el vendedor hacía fuerza para un lado distinto. Llevaste este producto, no que sea malo, sino que margine más. Y eso no es que esto sea simplemente tratar de matar al cliente, y no creo que sea así, sino que sea también más valioso para el cliente. En Aprendieron a muchos aspectos. vender mejor, podríamos decir. Sí, sí, sí. Sería así. O apostaron a vender mejor. Mejor, no más Mejor. volumen, sino mejor. Esto deja más margen de ganancia, vamos a hacer fuerza para este lado. Me Claro. parece súper interesante. Yo, No, antes no de vendamos cerrar, quería más. consultarte, sí, Javier, Sí. dos cositas. Una, la que tiene que ver con características que vos crees que debe tener una persona, ya no de nacimiento, sino que se adquiere, todo se adquiere, para entrar al mundo de los datos. Y algún consejo ya, pero desde el lado personal, a alguien que está medio fastidioso ya con, tal vez con su carrera, con su forma de encarar, con su trabajo actual. eh, Pros y contras, no me pintes Disney, pues no me pintes Barbie ahora que está de moda. Contame la de cal y la de arena, que nunca supe cuál era la buena y la mala, pero se dice así. ¿Cuáles son, primero te decía, las características que vos crees que debe tener o adquirir una persona que quiere dedicarse al mundo de los datos? Y un consejo más tirando a personal, de que veas a alguien que esté fastidioso con lo que está haciendo y vea la oportunidad de invitarlo a que forme parte de esto que es el análisis de datos, el business intelligence y todo lo que estuvimos hablando recién. Bueno, desde el punto de vista de formación, es muy relevante, no te digo que condición necesaria, pero es muy relevante cuanto más conozcamos de la técnica de cómo se relacionan los datos, mejor. Mm, o sea, hay cosas que son muy buenas de aprender, como quizás como hacer el SQL, o cómo se relacionan los datos entre sí, vamos a llamarle la teoría de base de datos, es casi que fundamental, porque uno, si no aprende eso, después es un sustento es requerido. No es imposible, es fácil de aprender, lo puede aprender cualquier persona que tenga cualquier tipo de formación. Yo he enseñado ese tipo de capacidades a personas que no están formadas en informática y lo han aprendido sin mayor problema. Es muy relevante y necesario. Eso por el lado de la parte más dura. Y después del punto de vista más humano, te diría que hay muchas satisfacciones que tienen que ver con lo que
con lo que se ve, con lo creado, pero eso es la punta del iceberg. Y está bárbaro ir a una empresa y ver que las personas usan las aplicaciones que vos construiste y que les has ayudado un montón a crecer, pero también quiero que sepan que eso es la punta del iceberg. El trabajo fuerte, pesado y hasta a veces aburrido y endemoniado está abajo, que es traer los datos, relacionarlos, aprender a manejar grandes volúmenes de datos, estrategias de carga, encontrar $1 en 1.000 millones porque no cierra, porque el contador tiene que entregarlo, que es lo que tengo que hacer cuando corte contigo, encontrar una diferencia de 20.000, o sea, de $1.000 en 100.000, y no sé ni por dónde arrancar. Esa es la parte más aburrida, más tediosa, y pasa, pero el cliente lo respeta muchísimo. Y te diría que, bueno, o sea, por eso la de cal y la de arena. Es hermosa la aplicación que puedo mostrarles, aquellas que muestran mapas, gráficos muy vistosos, pero eso es la punta del iceberg, es lo que se ve y es lo que el cliente compra. Pero abajo hay mucho trabajo duro en términos de traer los datos, relacionarlos, manipularlos, y hoy en día que el volumen de datos es enorme, uno tiene que aprender con qué datos quedarse, con qué es relevante. Del punto de vista de función, uno cuando construye la aplicación, lo que le recomiendo mucho a los chiquilines que trabajan a los chicos que trabajan con nosotros es, cuando alguien te pide un requerimiento que te dice, yo necesito esto, rasca un poquito más y preguntar el para qué. Porque cuando él te cuenta el para qué, quizás nosotros podamos darle una solución más pertinente, más adecuada a su para qué el requerimiento que él te trae. ¿Por qué? Porque él quizás no conozca todas las capacidades que nosotros traemos. Imagínate que vos tenés que ir a una persona, sos un chofer de taxi, y te dice, ¿me lleva al centro? Y dice, sí, lo llevo al centro. Pero ¿a dónde quiere ir? ¿O para qué quiere ir al centro? No, es que tengo que ir a sacar mi documento. Ah, bueno, entonces lo dejo en la puerta del lugar donde saca el documento. Lo arrimo un poco más, le pregunto el para qué, rasco un poco más. Si el cliente tiene un poco de aversión a contar las cosas porque tiene miedo, bueno, es un cliente que hay que tratar de transformar, pero tratar de rascar un poquito más el para qué hacemos las cosas que hacemos, porque muchas veces los requerimientos es porque los quienes lo solicitan tienen vicios anteriores. Tengo un cliente que un día me dijo, necesito ver los primeros 300 clientes, los clientes más relevantes. No, perdón, me dijo, quiero que me traigas todas las ventas ordenadas por cliente. Y yo les di todas las ventas ordenadas por cliente, pero eran de Mercado Libre, o sea que eran más o menos 1.000.000 de clientes. Entonces él traía todos los clientes y los ordenaba y se quedaba con los primeros 300. Pero esa actividad era muy pesada para el servidor y tiraba el servidor abajo cada vez que lo hacía, y hasta que lo pudimos encontrar y encontrarlo a él, obviamente, que le dije, pero ¿por qué haces esto? Porque yo necesito los 300, pero entonces yo te doy los 300, pero no me pidas el millón. Entonces, ahí es donde aprendimos de que vamos a rascar un poco más para realmente qué es lo que quieres hacer, el para qué quieres hacerlo, y darle el instrumento más adecuado que probablemente le ahorre al cliente mucha plata y nos ahorre a nosotros mucho trabajo. Entonces, esa es la recomendación del punto de vista cuando salgamos a la calle, preguntar, contame un poco más de para qué. Es como el terapeuta que le dice, ¿para qué quieres eso? ¿Para qué haces esto? Y bueno, entonces él de alguna forma te va a ayudar a también entender, a atar más el requerimiento con lo que tenemos que construir. Bien, Esas serían las dos recomendaciones fuertes. exactamente. Y un consejo personal, si se quiere, para esto de alguien que se sienta como ofuscado, atascado y se haya, no sé, enamorado de lo que dijimos en esta charla, si llegaron el podcast hasta acá, es porque les resultó interesante todo lo que estuvimos viendo. ¿Qué empujoncito le darías para decir, dale, animate, metete a C, buscá? ¿Qué Y ventajas bueno, de poder contar que hay? desde el punto de vista laboral, hay muchísima demanda. Desde el punto de vista profesional, eh, es un... ah, decir, desde el punto de vista profesional, a mí por lo menos me genera muchas satisfacciones que van desde lo que hacemos hasta lo que obtenemos. O sea, desde el punto de vista económico es algo que te diría que está por encima de la media de todos los trabajos que están relacionados con la informática. Eh, Está bastante bien pago. Por lo que te decía recién, ¿no? Retener el talento también tiene una componente económica. Aquellos que queremos que el talento no se vaya, lo pagamos y con gusto. Y, y el otro consejo es, cuando sea difícil y parece que no hay vuelta, siempre se le encuentra la vuelta. Eso, porque me pasa todo el tiempo que me llaman los chicos que trabajan conmigo, esto no se puede hacer,
Y bueno, entonces ahí es donde viene la parte de contárselo a alguien más, salir a caminar y pensarlo mientras estás haciendo natación y vas a ver que siempre sale. Pero eso es una regla más de los problemas en general. Pero en BI que nos encontramos con muchos problemas de la índole del dato, del cómo se registra. Siempre hay una vuelta para encontrarle. Entonces lo que te diría siempre como del punto de vista profesional y humano es seguir buscando. No pares, como le llaman los surfistas, the search, nunca pares de buscar esa ola, porque tarde o temprano, más caro, más barato, aparece. Y bueno, y aparte, en informática da la posibilidad de que uno pueda hacer las cosas de muchas formas distintas. Si no sale de una forma, va a salir por otra, va a salir, si no es por la aplicación que estoy haciendo, lo voy a poder resolver con el SQL, si yo no lo sé, voy a contratar al especialista en Python, algo, de alguna forma lo vamos a resolver. O sea que los imposibles existen, pero todo depende de nosotros. Bien, Javier, muchísimas gracias por este tiempo y seguimos en contacto. A las órdenes.